Buenas tardes, muchas gracias por su espera. Nos encontramos en el cuarto foro del ciclo de foros Corrupción en Juárez 2020. En esta ocasión vamos a hablar específicamente sobre los retos y obstáculos del derecho al acceso a la información pública. En otras palabras, vamos a hablar sobre la transparencia a nivel municipal. Y antes de iniciar, nos gustaría poderles compartir de manera breve un muy breve resumen sobre lo que hemos presentado en las ediciones anteriores de este ciclo de foros. Eh, Les recuerdo, es el cuarto foro en el que estamos el día de hoy. Eh, y para eso sí vale la pena hacer un breve recordatorio de qué fue lo que hemos estado viendo. En el primer foro tratamos la corrupción administrativa en Juárez, que tiene que ver con sobornos en los diferentes niveles y en las diferentes instancias. En general, en Juárez el soborno o mordida promedio es de 311 pesos. Eh, en promedio, las instituciones reciben 669 sobornos diarios, o en otras palabras, cerca de 245,000 sobornos en el año. Eso fue el año pasado, en 2019. Y el costo total, o lo que dejó de percibir la ciudad como consecuencia de esta forma de corrupción, fueron 58,5 millones de pesos. La institución que principalmente está involucrada con estas prácticas es la Secretaría de Seguridad Vial o Tránsito Municipal. Hubo un cambio de nombre, pero es esa la institución a la que nos referimos. El segundo foro tuvo que ver con el riesgo de corrupción en contrataciones municipales. En conjunto con el Instituto Mexicano para la Competitividad, se pudo hacer un análisis gracias a su herramienta Mapeando la Corrupción, y lo que nos arrojó es que el 88% de los contratos de las obras licitadas presentan algún nivel de riesgo de corrupción. Puede ser medio o alto. 2 de cada 3 licitaciones presentan alto riesgo de corrupción por plazos cortos, que es una práctica que lo vimos en el evento, con un monto total de 248 millones de pesos. Para el sobrecosto, el 21% de los contratos de obra pública presentan riesgo de corrupción por un monto de 151, de los cuales el 15% es riesgo medio por 111, y el 6% o 18 contratos fueron de alto riesgo de corrupción por sobreprecio por un monto de 40 millones. Y finalmente, donde está, digamos, la mayor expresión de estos riesgos de corrupción es en concurso dirigido, donde el 96% de las contrataciones presentan corrupción por esta modalidad, por 499 millones. En 172 de las 208 obras, que es un 83%, se eliminó el 100% de la competencia. Es decir, en esencia fue una adjudicación directa disfrazada o simulada para un total de 169 licitaciones públicas y 3 restringidas. El comparativo de los datos oficiales a la realidad, aquí lo pueden ver de manera rápida. De manera oficial se presenta un alto número de licitaciones, cuando en términos reales, gracias a esta herramienta, podemos demostrar que la gran mayoría de los contratos se adjudican de manera directa. Es decir, el gobierno y un proveedor hacen el acuerdo de manera directa sin que el concurso tenga una validez. Y finalmente, el tercer foro, que fue el de la semana pasada, tiene que ver con el análisis de la auditoría a la cuenta pública de Juárez para el año 2018. Y en lo que en general se puede ver es que la Auditoría Superior del Estado realizó 161 observaciones en la auditoría financiera, de las cuales 117, o el 72% de ellas, quedaron sin resolver por un monto de 845 millones. En la auditoría de obra pública fueron 26 observaciones, de las cuales 23 no se respondieron por un monto de 102 millones de pesos. En general, lo que esto nos dice es que la cuenta pública en todas sus modalidades contiene 187 observaciones, de las cuales 140 persisten por un monto de 947 millones de pesos. En otras palabras, este altísimo monto se realizó a través de ciertas prácticas que la auditoría consideró incorrectas o irregulares. A grandes rasgos, estos son algunos documentos que tienen que ver con el proceso. Posteriormente, el Congreso del Estado, que recibe esta auditoría, decide autorizarla y hacer caso omiso de las observaciones del equipo técnico de la auditoría.
En el caso de las y los diputados del municipio de Juárez, que viven en esta ciudad, así fue como lo votaron, quienes avalaron la cuenta pública limpiando las observaciones de la auditoría y de alguna manera saneando las cuentas del municipio sin que el equipo técnico estuviera de acuerdo, fueron los diputados que ven a su lado izquierdo. La única diputada que votó en contra fue Marisela Sáenz, que actualmente pertenece al PRI. El cargo lo obtuvo a través del Partido Encuentro Social e hizo un cambio de partido a medio proceso. Y para el caso de los 4 diputados que ven a la derecha, se trata de casos específicos en los que estos 4 diputados o se levantaron al baño o se levantaron por un café, pero no registraron voto a pesar de haber asistido a la sesión. Es decir, optaron por no votar para no tener que decir si sí o si no y no tener que cargar con las consecuencias. Esto es, en esencia, lo que hemos visto en los primeros 3 foros de manera muy, muy rápida. Y para entrar ya en materia de este cuarto foro que tiene que ver con transparencia, voy a ceder la palabra a mi compañero Abel Chacón, él es coordinador de Contraloría Social de Plan Estratégico de Juárez. Abel, adelante. Gracias, Alexius. Voy a abrir aquí la presentación. Buenas tardes. Si me permites compartir presentación, Alexius. Un momentito. Adelante. Muy bien, aquí está ya. Muy bien. Pues bueno, para entrar ya un poco más en materia del tema del día de hoy, relativo a los retos y obstáculos del derecho a la información pública, pues ¿qué les parece si empezamos por el tema de la máxima autoridad en el ayuntamiento, el cabildo? Las y los regidores representan la máxima autoridad en el municipio y pues ellos son, en ellos cae una gran responsabilidad todo este tema de la transparencia, de garantizar este derecho del acceso a la información y cumplir con las obligaciones de transparencia para la administración municipal de Juárez. Entonces aquí algunos datos, les presento algunos datos. Para este caso vamos a hablar de algunos obstáculos que hemos nosotros identificado, que hemos visto con alguna regularidad en cabildo y en comisiones. Particularmente quiero mencionar en este momento los casos de cuando en las sesiones de cabildo se presentan asuntos especiales y urgentes. Lo hemos visto en diversas ocasiones. El más reciente fue, yo creo, hace 2 o 3 sesiones de cabildo, más o menos, que se presentó un asunto especial urgente que, a pesar de que algunos regidoras y regidores preguntaron por la justificación, no hubo justificación, no hubo respuesta por parte de quienes presentaban este asunto en el cabildo. No se justificaba el hecho de que fuera especial o urgente este asunto, lo cual impide o impidió la participación ciudadana. Como muchos de aquí o la gran mayoría de los quienes estamos aquí sabemos que en el estado de Chihuahua, los cabildos, las sesiones de cabildo en todos los municipios del estado son públicas y abiertas a la participación del público. Cualquier persona tiene derecho a participar en los asuntos del orden del día del cabildo. Sin embargo, vemos esta práctica de meter asuntos especiales y urgentes de último momento sin justificar que sea especial y urgente. Entonces, esto impide el conocimiento de la información, el conocimiento del asunto que se discute por nuestros representantes en el ayuntamiento, y al mismo tiempo se impide la participación ciudadana a la que tenemos derecho todas las personas aquí en Ciudad Juárez. Ahora, por el lado de las comisiones que integran las y los regidores, tenemos que ninguna de las 26 comisiones en el Ayuntamiento de Ciudad Juárez cumple con lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana. Específicamente, en el reglamento de la Ley de Participación Ciudadana establece, aquí está una imagen de tal cual del reglamento de la ley, acá para verlo más claro. En el artículo 76 del reglamento de la Ley de Participación se habla que las convocatorias tanto a cabildo como a comisiones deben de ir acompañadas del orden, en el orden del día deben de ir acompañadas por los proyectos y los dictámenes que se elaboran. Entonces, los documentos, los proyectos, los dictámenes que discuten nuestros representantes, los tomadores de decisiones en el cabildo, en las comisiones,
deben de ir acompañadas con esos documentos y hacerlos públicos. Incluso el mismo reglamento habla que los asuntos que no se hayan incluido en la convocatoria no podrán ser votados. Sin embargo, ninguna de las 26 comisiones en el Ayuntamiento de Juárez cumple con esta disposición en el reglamento de la Ley de Participación Ciudadana, obstruyendo con esto la participación de las personas. Aquí, para hacer ahora ya un poquito más, entrar en algunos detalles, aclarando que ninguna comisión cumple con lo establecido en la ley. Todas las comisiones, todos los regidores para este caso incumplen con el reglamento de la Ley de Participación Ciudadana en este asunto específico, pero hay unas comisiones que de alguna forma son las que más información proveen al público para poder participar sin ofrecer los documentos, pero sí con una información mínima, y podemos hablar de esto, las tres comisiones que se caracterizan por brindar un poco más de información, insisto, pero sin cumplir con la ley, son la Comisión de Ecología y Protección Civil, que el 100% de las veces, al igual que la Comisión de Servicios Públicos, el 100% de las veces han presentado información mínima para que las personas podamos participar con conocimiento en sus comisiones. Y en el caso de la Comisión de Turismo y Desarrollo Económico, el 98% de las veces ha presentado la información mínima para que las personas podamos participar con la información mínima necesaria. Por otro lado, las tres comisiones que se han destacado por mayormente convocar a sus sesiones sin información alguna, son estas tres comisiones. La Comisión de Asentamientos Humanos, que coordina la regidora Juana Reyes Espejo, el 84% de sus convocatorias, de las sesiones que ha convocado, el 84% de las veces no presenta nada de información, simplemente se limitan a poner, se tratarán asuntos propios de la comisión. Por ejemplo, también tenemos a la Comisión de Enajenaciones de Terrenos Municipales, que el 68% de las veces no presenta nada de información, y la Comisión de Desarrollo Urbano, que el 59% de las veces no ha presentado nada de información para sus convocatorias. Esto, insisto, impide la participación de las personas, impide y obstruye el derecho de las personas a participar en estos espacios de toma de decisión en el municipio de Juárez. Ahora, vamos a datos ya en materia de transparencia, el acceso a la información, desde el ejercicio que hacemos nosotros en plan estratégico. Podemos mencionar que las solicitudes que hemos hecho desde plan estratégico al Ayuntamiento de Juárez durante esta administración, desde octubre de 2018 hasta octubre, hasta la fecha, octubre de este año, hemos realizado 1,569 solicitudes de información al Ayuntamiento de Juárez, de las cuales, en términos generales, el 61% de estas solicitudes han sido en materia de obras y adquisiciones, de contrataciones de obra pública y adquisiciones, y el 39% han sido en otros temas, donde podemos destacar temas relativos al ayuntamiento y a presupuesto ayuntamiento, me refiero a cabildo y comisiones, temas de presupuesto, entre otros asuntos. Pero primordialmente han sido asuntos que tienen que ver con las contrataciones y el gasto municipal. Ahora, de estas solicitudes, de estas 1,569 solicitudes que hemos hecho en esta administración, la gran mayoría sí se han respondido en tiempo y forma. Aquí podemos ver lo correspondiente a obra de adquisiciones. De lo que corresponde a obras de adquisiciones, el 7% de las solicitudes no han sido respondidas satisfactoriamente. Por el otro lado, los otros temas, ayuntamiento, presupuesto y otros temas, el 3% de las veces no ha sido resuelto o respondido satisfactoriamente por la autoridad municipal. Con esto, ¿qué podemos observar? Que las respuestas no satisfactorias en el caso de obras, adquisiciones o contrataciones y gasto son más del doble que los otros temas. Es donde vemos mayor obstrucción, mayor obstrucción a la información pública, es en los temas de gasto público, contrataciones, obra pública, adquisiciones. Sobre recursos que hemos presentado 92 recursos en lo que va de esta administración, de los cuales 67 de estos recursos que ha atendido el ICHITAIP, 66 nos han dado como resultado la obtención de la información que originalmente se nos negó en la solicitud.
Hacemos una solicitud, se nos niega la información, recurrimos al órgano garante, en este caso al ICHITAIP, el Instituto de Transparencia del Estado de Chihuahua, y de los 67 recursos que hemos presentado, 66 se han resuelto a nuestro favor. Hemos obtenido, en otras palabras, hemos obtenido la información tras la intervención del Instituto de Transparencia. Hay otros 25 recursos de revisión que se encuentran todavía en proceso. En promedio, con estos números podemos ver y podemos decir que fue necesaria o es necesaria la intervención del Instituto Chihuahuense de Transparencia de Acceso a la Información Pública cada 8 días. Cada 8 días requerimos la intervención del instituto para garantizar la transparencia en Ciudad Juárez. Aquí un resumen de los temas por los que más hemos presentado recursos. Aquí los podemos ver. De los 92 recursos que hemos presentado, 59 recursos han sido por temas de contrataciones de obra pública. 12 recursos han sido por el tema de adquisiciones, y así pues seguimos con contrataciones de otros servicios, publicidad, temas de cabildo y regidores, presupuesto, ecología, pero podemos ver aquí que el 64% de los recursos tienen que ver con contrataciones de obra pública y el 13% de otro tipo de contratos de adquisiciones. Con esto también podemos resumir del 64 y la suma del 64, el 13 nos da un 77%. El 77% de los recursos de revisión presentados son por la negativa de transparentar contratos municipales, de hablar sobre el gasto, de hablar sobre las contrataciones. Es donde principalmente se ha negado la información en este ejercicio que hacemos nosotros desde Plan Estratégico de Juárez. Ahora con esto, para entrar un poquito más en materia, los dejo con Abril, con mi compañera Abril Amaya, para que nos hable de algunos casos emblemáticos. Abril. Muchas gracias, Abel. Uno de los casos emblemáticos que más ha presentado obstáculos para el tema de transparencia y rendición de cuentas en el municipio es el cobro por acceso a la información. Este cobro ha sido impuesto y se encuentra plasmado en la Ley de Ingresos del 2020 para el municipio de Juárez en cuanto a 2 rubros principalmente. Uno es el escaneo de documentos para dar respuesta a solicitudes de información y el otro es la elaboración de versiones públicas de documentos que el municipio está obligado a publicar de manera oficiosa. En este sentido, hemos presentado 17 recursos de revisión por 17 solicitudes que nos fueron negadas, exigiendo un pago previo de estos cobros para poder proporcionarles la información. Estas solicitudes versaron principalmente sobre 2 rubros, las obras públicas y las adquisiciones. Estos cobros, al momento de analizarlos, nos dimos cuenta que son excesivos, están injustificados y son hasta discriminatorios. De los 17 recursos de revisión que fueron interpuestos, 15 se resolvieron favorablemente y 2 se dieron por terminados por la respuesta anticipada del municipio. Esto quiere decir que el municipio nos proporcionó la información antes de que pudiera concluir. Siguiente, por favor. En las resoluciones emitidas por el Instituto Chihuahuense, los principales argumentos que nosotros rescatamos es que se apercibe al municipio, en este caso, a abstenerse de emitir cobro alguno por la reproducción de versiones públicas de documentos que tienen que generarse con motivo de las obligaciones de transparencia. Esto quiere decir que el municipio no puede ejercer o exigir un cobro por emitir documentos que ellos están obligados a proporcionar. Esto deben de acatarlo, de no ser así, serían acreedores a una sanción por parte del Instituto de Transparencia. Siguiente, por favor. Otro de los argumentos es que se destaca que tanto la unidad de transparencia como cualquier otra dependencia del gobierno municipal debe evitar seguir exigiendo pagos para entregar documentos escaneados, pues esto se trata de una obligación que no puede cargarse a la ciudadanía, pues se trata de información pública que es parte de nuestro derecho humano de acceso a la información. Siguiente. Otro punto a destacar es que en las resoluciones emitidas por el Instituto de Transparencia se exige que la autoridad publique en una sección especial de la página web del municipio la totalidad de los archivos solicitados con sus constancias, anexos
para que de esta manera estén a disposición de toda la ciudadanía de manera general, directa, destacada y expedita. En estas resoluciones se marca también que si no se acata lo que aquí se marcan en las resoluciones, el municipio será acreedor a una sanción por parte del instituto. Con motivo de esta obligación específica, el municipio ha estado trabajando en esta sección especial que le fue ordenada por el instituto, que incluso solicitó una ampliación de plazo para poder dar cumplimiento a ello. De los argumentos resalta que el instituto le prohíbe al municipio y lo conmina a no cobrar por la información. De no ser así, será objeto de sanciones. Sin embargo, y a pesar de esto, el municipio lo ha vuelto a hacer. Apenas la semana pasada surgió otro caso en el que se nos fue negada la información, exigiendo el pago previo de los cobros que ya he mencionado, y se presentó el recurso de revisión que le corresponde. Siguiente, por favor. En este mismo tema se han llevado a cabo otras acciones, además de todos los recursos de revisión que ya se han presentado. Una de ellas es que se presentó esta situación ante la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. En esta se le presentaron los principales argumentos del ICHITAI ante una solicitud para emitir una recomendación hacia el municipio de Juárez por estos cobros que se estaban planteando en la ley. En la respuesta, el ICHITAI menciona que no cuenta con facultades para intervenir ni emitir recomendaciones. Ante ello, la Comisión Ejecutiva emitió una opinión pública al respecto, en la que destaca que el ICHITAI sí cuenta con facultades para intervenir y para emitir recomendaciones. Ante ello, en mayo de 2020, ICHITAI dio una respuesta en la que establece que ya se hizo un análisis de la ley de ingresos, que se encontraron diversos hallazgos que fueron enviados al municipio para su análisis. Y además de eso, se dio celeridad a los procesos. A partir de ello, empezamos a obtener más resoluciones favorables. Otra de las acciones es que se presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de estos cobros planteados en la ley de ingresos, por considerarlos excesivos, sin justificación, carentes de fundamento e incluso discriminatorios, pues condicionan el ejercicio del derecho de acceso a la información a un pago previo. Esto se considera violatorio de derechos humanos. Ya a la fecha hemos recibido el informe justificado por parte del municipio, en donde se manifiestan respecto a que ya proporcionaron información, pero no se manifiestan en cuanto a la falta de justificación de los cobros que ya hemos mencionado. Y a la fecha continúa en trámite. Siguiente, por favor. Otras acciones que hemos llevado a cabo ya por otro tema, que es la falta de actualización de la información que el municipio tiene obligación de publicar de manera trimestral en su plataforma. Hemos observado que dentro del mundo de obligaciones que el municipio tiene que publicar, documentos que tiene que publicar trimestralmente en su página, específicamente para el tema de contrataciones, tanto de licitación, invitación a tres y adjudicación directa, de obra pública, adquisición y contratación de servicios, hemos observado que la información está incompleta. Con motivo de ello, en agosto de 2020 se presentaron 2 denuncias ante el Instituto Chihuahuense de Transparencia. Esto porque en los formatos de la información, correspondiente específicamente a 2018 y 2019, encontramos que la información está incompleta, no están todos los documentos que deberían, y eso es motivo para una denuncia. Entre el mundo de documentos que no se encuentran publicados a la fecha están los finiquitos, actas de recepción física, dictámenes, estudios de impacto urbano, entre otros. Esto resulta en una violación a nuestro derecho de acceso a la información al no contar con los expedientes completos que a la fecha siguen sin publicarse, aun cuando se trata de ejercicios anteriores en el 2018 y 2019. A continuación, para hablar de otro caso emblemático, le cedo la palabra a Sergio Mesa. Muchas gracias, Abril. Yo voy a compartir aquí mi pantalla. Hace algunos meses, ¿sí se ve la pantalla? Se veía y luego se dejó de... Ahí está ya.
¿Ahí se ve completa? Sí, adelante. Muy bien. Bien, hace algunos meses, como se han de acordar, el gobierno municipal estuvo impulsando el plan de alumbrar Juárez con el proyecto de Juárez Iluminado. Era un proyecto a bastantes años, ¿sí? Que contemplaba cambiar todas las lámparas por 6,000 millones de pesos, ¿sí? Se promovió un plebiscito tomando en cuenta la opinión de los expertos en alumbrado público que decían que un proyecto de este tipo técnicamente como fue presentado pues no era viable. Entonces promovimos un plebiscito y la promoción de este plebiscito impidió que se instalara, que se siguiera adelante con este proyecto. Sin embargo, el gobierno municipal adoptó un plan B. Este plan B pues ahí está desarrollándose en este momento y nosotros asumimos un compromiso con la comunidad de estar monitoreando y de estar solicitando información para ver cuál era su desarrollo y nos hemos topado con la misma dinámica, ¿sí? El gobierno municipal cuenta con mucha información en el sitio, mucha información. Sin embargo, esta que es estratégica, esta información que es relevante, pues en realidad no está disponible para la comunidad. Entonces nosotros hemos solicitado información, pedimos 6 contratos de suministro de materiales y también quisieron cobrar por estos documentos, ¿sí? Para proporcionarlos el acta de entrega, recepción y las facturas, ¿sí? Estos 6 contratos acumulan un monto de 194 millones de pesos. Posteriormente, se pidieron otros 4 contratos de instalación de luminarias y que tampoco nos entregaron por el argumento, con el pretexto sistematizado de que faltan firmas, ¿sí? Metimos los recursos de revisión y 2 de ellos, el municipio, antes de que perdieran el recurso de revisión y el Instituto de Transparencia lo obligara a darnos esos contratos, los dio anticipadamente. Hay 2 pendientes. Estos 4 contratos de instalación suman 21 millones de pesos y todos sabemos que no se puede empezar una obra si no están firmados los contratos. Entonces, esto nos da a entender o no cumplen con firmar los contratos o no cumplen con dar la información, ¿sí? Todo sumado, estamos hablando de 215 millones de pesos que se les niega la transparencia a la ciudadanía. ¿Sí? Nosotros asumimos el compromiso de estar pidiendo información, de estar manteniendo informada a la comunidad, pero sin información no lo podemos hacer. Lo que podemos decir ahorita en este momento es que falta esta información y esa ha sido una práctica sistemática del gobierno municipal. ¿Sí? Este es un caso importante para nosotros. Haciendo un comparativo en lo que se presentaba al inicio, veíamos que el 73% de los contratos de obra pública presentan riesgo alto de corrupción, ¿sí? Que suman 504 millones de pesos. Luego, la auditoría encuentra que el 75% de sus observaciones no fueron contestadas satisfactoriamente, no fueron resueltas, y esto acumula 987 millones de pesos. Un porcentaje similar tiene que ver con los recursos de revisión que metemos nosotros por opacidad en los contratos, ¿sí? Esto a nosotros nos da elementos para pensar en que hay un engranaje funcionando para que se maneje con discrecionalidad, no apegado a la normatividad. Y bueno, pues esto nosotros no podemos decir que es absolutamente corrupción, pero huele tremendamente a corrupción, ¿sí? Nosotros lo que estamos viendo es que la falta de transparencia pues es un elemento importante en la corrupción. El que nada debe, nada teme. Pero esto está impulsado por instituciones públicas. ¿Sí? Perdón, me dicen que está congelada la imagen. Voy a continuar desde aquí, ¿sí? Una disculpa, ¿sí? No se logró ver todo lo anterior. Qué pena.
¿sí? Les comentaba que, bueno, todo este panorama, que no es nada alentador, pues nos habla de instituciones públicas que están pues al servicio de prácticas que no son las mejores para la ciudad, ¿sí? Que no nos permiten realmente avanzar como sociedad ni como ciudad, y esto lo estamos viendo pues de una manera muy triste, porque la ciudad se va deteriorando. Nosotros lo que hemos visto es, bueno, ¿quiénes son quienes tienen que estar garantizando, quienes tienen que estar promoviendo la transparencia en el gobierno municipal? Bueno, está un comité de transparencia, ¿sí? Compuesto, donde el presidente es el contralor municipal, ¿sí? Él es el responsable de que ese comité de transparencia haga valer el derecho a la información de la comunidad. Está el secretario del ayuntamiento, el secretario técnico y 2 regidoras, ¿sí? Sin embargo, nosotros vemos que el Comité de Transparencia no ha cumplido con sus responsabilidades de establecer políticas que hagan accesible la información a la gente, ¿sí? Y también hemos visto que no han cumplido con supervisar la aplicación de lo que dicen las recomendaciones y los reglamentos. Directamente el coordinador de transparencia, que es Abraham Monares, pues tampoco ha cumplido, ¿sí? En garantizar toda esta accesibilidad para la información por parte de la comunidad. Pero les comentaba yo que la transparencia es solo un elemento, es un engrane de todo esto que estamos viendo. Tenemos el comité de adquisiciones, ¿sí? El comité de adquisiciones que preside el oficial mayor Marco Lara, ¿sí? Ellos son los responsables de llevar todos los procesos de contratación que no son obras públicas, y de este comité de adquisiciones la Auditoría Superior del Estado hace una afirmación muy potente, muy fuerte. Dice, el comité de adquisiciones en la adjudicación de estos contratos, son 11 observaciones que hace la auditoría en este sentido, dice, actuó de manera indebida y con falta de probidad, ¿sí? Es importante que reconozcamos esta institución que es la Auditoría Superior del Estado, señalando con toda precisión y con elementos en la mano la falta de probidad de este comité. Pero además del comité de adquisiciones, también tenemos el comité de obra pública, que está presidido por Javier Arroyos, y este comité es quien se ha encargado de eliminarle la competencia a el 83% de los concursos que pasan por ellos, ¿sí? Ellos son quienes se dedican a estar llevando a cabo todas estas contrataciones. Todos juntos están encabezados por el presidente municipal y forman parte de un mismo engrane, y esto es muy preocupante, porque entonces tenemos que instituciones públicas están realmente trabajando de una manera muy coordinada, de una manera muy eficiente, no en satisfacer las necesidades de la comunidad, sino en estar beneficiando a pocas personas de la ciudad a través de prácticas que tiene que investigar la autoridad si realmente son prácticas de corrupción. Pero nosotros lo que estamos haciendo es todo este engranaje que lo analice el Sistema Estatal Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior del Estado, que tome en cuenta todas estas observaciones en las auditorías que esté realizando, ¿sí? A fin de cuentas, bueno, lo que nos importa a nosotros pues es el principio de máxima publicidad, ¿sí? Donde la información pues no es un fin en sí misma, es un elemento para avanzar en la rendición de cuentas, donde la ciudadanía llame a cuentas a los representantes y a quienes son los representantes populares y a quienes son los administradores de los bienes públicos, ¿sí? Por último, nosotros desde Plan Estratégico de Juárez estamos proponiendo, bueno, pues que la autoridad municipal cumpla la ley de transparencia del estado de Chihuahua, ¿sí? Que sea ejemplar en su cumplimiento, puesto que está manejando recursos públicos.
También una propuesta que hemos traído ahí desde hace varios años es la de ciudadanizar el Comité de Transparencia del Gobierno Municipal. Eso lo hicimos en la campaña de 2016 y en la de 2018. Y bueno, pues es una propuesta que no se ha tomado en cuenta. Hasta aquí le cedo la palabra a Alexios Rodallegas para que presente a dos invitados muy interesantes que tenemos el día de hoy para que nos cuenten, nos den sus puntos de vista. ¿Sí? Alexios. Muchas gracias, Sergio. Como bien mencionas, tenemos a dos invitados el día de hoy con intervenciones que, en nuestra opinión, van a ser muy interesantes. Vamos a empezar presentando a Rodolfo Leiva. Él es comisionado del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública y nos va a comentar un poco sobre su perspectiva desde el órgano garante de transparencia en el estado de Chihuahua. Rodolfo, adelante. Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Creo que el trabajo que están haciendo en Juárez los ciudadanos organizados, el trabajo que está realizando el Plan Estratégico de Juárez es muy importante porque cuando los ciudadanos se organizan para ejercer sus derechos, para exigir información, para que las autoridades rindan cuentas de lo que se está haciendo, se genera un efecto positivo que se multiplica constantemente. Cuando los ciudadanos están enterados de todo lo que se está haciendo, pueden detectar fallas, pueden hacer propuestas y pueden intervenir de manera directa o indirecta en el mejoramiento de los servicios públicos, que es algo que nos beneficia a todos. Ojalá que el trabajo que está haciendo Plan Estratégico de Juárez se reproduzca en otros municipios, porque el municipio es el ámbito de gobierno más cercano a los ciudadanos y cuando los ciudadanos se acostumbran a participar cotidianamente en los asuntos de su comunidad, vamos a tener resultados positivos de manera general. Quisiera organizar la exposición en 3 apartados que son aplicables no solamente al municipio de Juárez, sino a todos los sujetos obligados, pero que sí es una oportunidad para que clarifiquemos unas ideas, detectemos cuáles son prácticas que no deben repetirse y podamos concentrar esfuerzos, todas las partes, los ciudadanos, las autoridades gubernamentales y el ICHITAIP, para que se cumpla la ley y los ciudadanos puedan tener la información que requieren. Primeramente, quiero hablar de los principios constitucionales en materia de acceso a la información. Luego, trataré el tema de las dificultades que ustedes ya han estado enumerando en sus distintas exposiciones. Y por último, puntualizaré los 3 retos que pienso que existen y principalmente cuál sería el papel del instituto como autoridad en la materia. En el artículo 6º constitucional, específicamente en el párrafo 2º y en el párrafo 4º, se establecen principios muy importantes para garantizar la libertad de expresión, para proteger la oportunidad, la facultad que tiene cualquier persona de buscar, de recibir, de difundir todo tipo de ideas y de informaciones a través de cualquier medio y que se debe garantizar que ese acceso a la información sea libre y que la información misma sea plural y oportuna, es decir, que se pueda conocer de distintos actores sociales y políticos y que se pueda tener la información de manera sencilla, de manera que pueda ser utilizable rápidamente y que en el momento en el que se requiera, que los ciudadanos no tengan que estar emprendiendo muchas acciones como las que ustedes han anunciado, de tener que promover recursos, denuncias, juicios para obtener la información. Yo creo que el gran reto es el hacer que la transparencia se convierta en algo cotidiano, de forma tal que los recursos y las inconformidades sean una excepción y no la práctica. Los 5 principios que están establecidos en el artículo 6º constitucional son los siguientes. Primeramente, el de documentación. Toda instancia
que utilice recursos públicos está obligada a documentar la manera en la que ejerce sus facultades. Tiene que producirse constancias de forma tal que haya un registro histórico y que los ciudadanos puedan someterlo a escrutinio. Segundo punto, los obligados por la ley de transparencia están también tienen un deber de preservar la información. No se puede desaparecer las constancias, no se puede alegar que se trata de información de años atrás y que eso se desconoce la ubicación, porque es una obligación específica de las instancias el preservar la información para que pueda estar disponible cuando los ciudadanos la quieran consultar. El tercer principio sería el de divulgación. Los obligados también deben difundir por medios electrónicos de información. Es decir, ya no hay necesidad de tener que ir a consultar los expedientes de manera física, porque hay un deber constitucional de difundir la información en archivos electrónicos para que los ciudadanos puedan conocer todos los elementos y puedan asegurarse de recibir esos elementos de manera oportuna. El cuarto principio es la gratuidad. Sería absurdo que los ciudadanos tuvieran el derecho de acceder a la información, pero que se les cobrara por hacerlo, porque de esa manera pues sería un pretexto para impedir que los ciudadanos ejerzan sus derechos. Por lo tanto, la gratuidad es fundamental. Los ciudadanos tienen derecho a conocer los archivos electrónicos de manera gratuita. No se les puede cobrar al respecto. La única razón que justificaría un cobro es cuando el ciudadano pide la reproducción física de algún documento y la intervención de funcionarios en su certificación. Eso sería la única razón. Y todos estos cuatro principios llevan al que ya mencionó Sergio Mesa de Anda, que es la máxima publicidad. Las instancias obligadas deben asegurarse de entregar la mayor cantidad posible de información con una postura proactiva, es decir, sin que se los tenga que estar exigiendo ni el ciudadano ni la autoridad en la materia, que es el ICHITAI, y lo deben hacer de una manera sencilla, accesible y permitirle al ciudadano que utilice la información. Cuando los ciudadanos tienen la información, vamos a ver logros importantes en materia política, en materia democrática, en materia económica, social, cultural. ¿Cuáles son las dificultades que se presentan? Y no solamente en Juárez, sino en muchos otros municipios o incluso con autoridades estatales. Y son cuestiones que ya no deben presentarse. Por ejemplo, el que las instancias gubernamentales le requieran a los ciudadanos que se presenten físicamente en las oficinas. Eso es una práctica que debe quedar totalmente erradicada porque los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información incluso utilizando un seudónimo, porque esa es una garantía. El anonimato es una garantía para que el ciudadano pueda escudriñar todo lo que hacen los gobiernos sin que tema de que exista algún tipo de represalia. Entonces, tenemos un sistema electrónico, se ha estado trabajando mucho en la Plataforma Nacional de Transparencia para que la mayoría de las interacciones se hagan precisamente a través de ese medio electrónico para que los ciudadanos puedan obtener la información rápidamente y preservando su anonimato. También, como ya lo mencioné, los cobros por reproducir de manera informática los documentos, pues no deben realizarse jamás. Y es algo importante y por eso pienso que este foro es muy útil para que lo vean todos los ciudadanos y que lo vean también las instancias obligadas y que ya no repitan esa postura de querer cobrar por reproducir informáticamente un documento. El único cobro permitido es la reproducción de papeles físicos, no de constancias escaneadas o de archivos electrónicos. Una tercera dificultad es la dispersión que existe. A veces los sujetos obligados hacen que los ciudadanos
consulten parte de la información en un lado y luego otra en otro y utilizan formatos diferentes. Esta dispersión de la información también dificulta el conocimiento integral. Por eso estamos promoviendo activamente que cuando se responda a una solicitud o cuando se tenga que difundir de manera permanente, todo obre de manera conjunta y que sea de fácil acceso. Y por último, el tema de los formatos abiertos. En la Constitución se establece que los sujetos obligados deben publicar la información en archivos electrónicos. Estamos en la sociedad de la información y ya los gobiernos tienen que ponerse al día y no pueden negarle a los ciudadanos el acceso a los archivos electrónicos mismos. Es decir, el ciudadano tiene derecho a conocer la información de manera oficial, puede hacerlo a través de un documento escaneado para que pueda el ciudadano conocer las firmas, conocer las características físicas, pero también tiene el derecho a acceder al contenido de esos documentos de una manera computarizada. Por ejemplo, si se redactó un contrato, el ciudadano tiene derecho a acceder al archivo en Word en donde se redactó ese contrato para que fácilmente pueda copiar su contenido, pueda hacer crítica, pueda reproducirlo, pueda difundirlo. ¿Cuáles son los 3 retos que yo pienso que existen en la materia? Primeramente, el de la comunicación. Nosotros en el ICHITAIP tenemos que mejorar la comunicación de estos conceptos para que los ciudadanos los conozcan, pero también para que todos los sujetos obligados los tengan claros y de una vez los estén aplicando. ¿Cómo vamos a mejorar la comunicación? Tenemos que eficientar los procesos de capacitación, pero también a través de nuestras resoluciones estamos siendo de manera muy pendiente, estamos siendo puntuales, estamos siendo claros y le estamos puntualizando a los sujetos obligados específicamente qué es lo que deben hacer. ¿Para qué queremos hacer eso? Para que esa práctica se institucionalice, para que los ciudadanos ya no tengan que acudir a los recursos de revisión y para que los sujetos obligados, como lo ha estado haciendo el municipio, eso hay que reconocerlo también, está comprendiendo que cuando hay una inconformidad, como ustedes ya lo plantearon en su estadística, el propio municipio, incluso el de Juárez, hace lo necesario para corregir las deficiencias de una respuesta original. Ahora lo que tenemos que hacer es simplificar ese trámite, ese es el segundo grande reto, de forma tal que los ciudadanos no tengan que agotar todas las instancias legales y que estén recibiendo respuestas satisfactorias de los sujetos obligados desde el inicio. Y por último, yo creo que el reto general es que la apertura sea una rutina, que no tengan que organizarse los ciudadanos como lo han hecho en Plan Estratégico de Juárez para a través de múltiples solicitudes, para a través de recursos de revisión, estar obteniendo lo que debe ser algo permanente. Yo lo conceptúo de la siguiente manera, como el alumbrado público. El alumbrado público, el ciudadano, quien sea, sin necesidad de identificarse, debe tener la capacidad de gozar de ese beneficio y sin necesidad de disputa. Así debe ser la información pública, como el alumbrado que permanentemente pueden los ciudadanos tener disponible, pero para poder ejercer sus funciones de ciudadano. Rodolfo, muchísimas gracias por tu valiosa intervención. No sé si queda algo más que añadir. No, sería por lo pronto. Muy bien. Te agradecemos mantenerte en la conferencia para la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos por ahí algunas preguntas de la ciudadanía. A continuación voy a ceder la palabra a Alberto Olvera. Él es un académico muy destacado, tendría que decir, un luchador por la democracia, es parte del consejo directivo de Fundar, una organización de mucho prestigio en el país,
Él es de Veracruz y además a lo largo de muchos años ha estado de cerca en los procesos de Plan Estratégico de Juárez y en Plan Estratégico de Juárez lo podemos considerar un amigo. Alberto, adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Gusto de acompañar de nuevo una más de las iniciativas notables que el Plan Estratégico de Juárez ha tomado. Debo decir sin temor a equivocarme que el Plan Estratégico de Juárez es un ejemplo nacional en cuanto a la promoción de actividades de fortalecimiento civil. Realmente la creatividad que ha tenido el plan estratégico en muchos de sus acciones, de sus alianzas con otros grupos civiles han sido ejemplares, no solo en lo local y estatal, sino a nivel nacional. Y hoy precisamente nos encontramos frente a uno de esos casos. Este seguimiento que el plan ha hecho a los votos de los regidores desde hace mucho tiempo, toda esta idea de ser observadores constantes del cabildo y de las responsabilidades que cada uno de sus miembros asume con su voto, esta idea de analizar específicamente usando el derecho a acceso a la información los procesos de compra y licitaciones de productos y en general los contratos de servicios y obras es verdaderamente notable. No conozco yo ningún otro caso en México en donde una organización civil haya dedicado este esfuerzo profesional y sistemático a tener esta observación sobre el desempeño en general del gobierno municipal y específicamente en materia de rendición de cuentas, haciendo uso de los recursos disponibles en materia de transparencia y acceso a la información. Es notable también todas sus evaluaciones anuales del desempeño del gobierno municipal, los cursos que ofrecen ustedes de formación de ciudadanía. Verdaderamente no hay parangón con ningún otro esfuerzo civil en el resto del país. También hay que decir, a partir de lo que ustedes nos acaban de informar en este momento, que en muchas ocasiones no basta tener ni la razón jurídica y política y moral, como el caso que nos ocupa demuestra, sino que a pesar de que la ley y digamos el deseo de tener un gobierno abierto y decente sean imperativos morales, puede ser que a ese gobierno y sus actores no les importe violar la ley, incumplirla de una manera sistemática y a veces descarada, para usar palabras que deben ser muy claras en un asunto de este tipo. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de la vigilancia que el plan ha hecho y de la publicitación de las mañas y las malas prácticas de gobierno local que se siguen cometiendo, pues lo sigue haciendo no solo desde el Ejecutivo y del partido que gobierna, sino también con el apoyo de buena parte del Cabildo y de los diputados que en el Congreso Estatal tendrían que intervenir de alguna forma para poder detener estos procesos de corrupción local. ¿Por qué los políticos se dan el lujo de llevar a cabo este tipo de acciones con tanto descaro? Bueno, porque no pagan un precio político por su acción con contadísimas excepciones. Podemos decir, por ejemplo, que el caso más claro de cobro político de una corrupción masiva ha sido la derrota catastrófica del PRI en 2018. Finalmente la ciudadanía se hartó de la corrupción y de la frivolidad del gobierno de Peña Nieto y finalmente hubo un voto que fundamentalmente fue en contra de esa acción de corrupción y no necesariamente a favor de otra alternativa política, pero digamos se usó el voto como un castigo post factum, un castigo posterior al ejercicio de gobierno.
Esa es una forma típica de rendición de cuentas política, para eso sirven las elecciones, no tanto como para anticipar un proyecto, sino para castigar un desempeño. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas, porque lamentablemente el conocimiento de la corrupción y la construcción de una verdadera actitud crítica y de disposición al castigo no se consigue solo con la exhibición de los actos corruptos, sino con una articulación con los ciudadanos que puedan entender que tienen a su alcance algún medio de intervención en estos procesos. Y es aquí donde viene una ruptura entre el deber ser y el hacer. El compañero que me antecedió en el uso de la palabra ha hablado muy bien de lo que la ley indica, de las funciones que cumple el Instituto de Acceso a la Información y de Transparencia de Chihuahua, y ustedes han expuesto los resultados de sus proyectos que ya son de largo plazo, no solo inmediatos. Pero a pesar de que exista la ley, incluso una buena disposición institucional para apoyar los esfuerzos de ustedes en contra de la corrupción local, pues esta se sigue produciendo porque hasta ahora los miembros del Cabildo no pagan un costo político y en cambio obtienen una ventaja que puede ser participar de los actos de corrupción. Y aquí entonces tenemos que irnos más profundamente al asunto. El tema no es que tengamos una mejor ley de acceso a la información, ya hay buenas leyes de acceso a la información y de transparencia, está todo establecido en la ley, no es eso lo que se requiere. Se requiere mejorar los reglamentos municipales y que se cumplan todos los preceptos, etcétera, sí, pero tampoco es suficiente. Tenemos que pensar que la institución del municipio en México tiene un problema gravísimo porque no tiene necesidad de rendir cuentas políticas a los ciudadanos. La forma de elección de los síndicos y regidores es indirecta, no lo sabe la ciudadanía cree que vota por un candidato a presidente municipal, vota por una planilla que luego se integra últimamente por representación proporcional, pero eso diluye la imagen de los regidores y síndicos ante la ciudadanía. Nadie, es más, ustedes mismos han hecho encuestas para saber si la gente conoce a sus regidores y quiénes son y en qué comisiones participan. Y la gente no sabe. Y no solo no sabe, sino que no tiene manera de exigirles que cumplan con su deber. Entonces, tenemos que construir el municipio, la institución municipal, de una forma distinta. Muy posiblemente pasando a un modelo parecido al brasileño o al de muchos otros países, en donde los representantes de la instancia, digamos, casi legislativa municipal, que es el Cabildo, deben convertirse en verdaderos legisladores electos distritalmente, territorialmente, que permita entonces que estas personalidades tengan una responsabilidad política frente a una ciudadanía específica. Es decir, los ciudadanos tienen que saber a quién le van a exigir, no solo de la labor o de la comisión en que esté, sino la responsabilidad general que un regidor debe tener ante los ciudadanos por el desempeño colectivo del municipio. Y eso permitiría entonces que algunos de estos regidores que tengan un anclaje territorial puedan hacer una carrera política propia sin depender de los partidos políticos que hasta el momento tienen la llave que les permite convertirse en regidores. Es decir, este es un sistema que le permite a los partidos controlar políticamente a los regidores y por tanto esto se vuelve un sistema de premios y castigos. El ser regidor o no es un sistema de premios y castigos para los políticos profesionales locales y entonces los regidores responden ante el partido político al que pertenecen, ante el presidente municipal, pero no responden a los ciudadanos. Entonces, tenemos que modificar radicalmente el concepto del cabildo, que hay que recordar que es colonial. Seguimos integrando los cabildos de una manera muy precaria y muy mala, y le hemos dado todo el protagonismo y todo el poder a los partidos políticos de tal forma que los ciudadanos no tenemos manera de exigirle cuentas a ese cuerpo edilicio. Esa es la primera cuestión que tenemos que considerar. La segunda tiene mucho que ver con el funcionamiento de los negocios y su relación con el gobierno.
los contratistas de obras y los que le venden suministros a los gobiernos locales son empresarios muy vinculados con el aparato político local. Nosotros generalmente tendemos a pensar que hay una separación entre el mundo de la economía y el mundo de la política, como si los empresarios estuvieran en un lado y los políticos estuvieran en otro y los ciudadanos en un tercer sitio. La verdad es que esta diferenciación entre el gobierno y la sociedad es relativamente ficticia. Al final del día, los funcionarios públicos están en vínculos muy cercanos, familiares, de amistad, de escolar, de trayectorias y de intereses con la clase empresarial. Eso se nota especialmente en todas partes. Es por eso que incluso que el actual gobierno federal ha tenido legitimidad porque dijo que iba a romper esa amaciato entre el poder económico y el poder político. Y decir eso es muy bueno y es muy correcto, nada más que tampoco ha sucedido. Ha cambiado más bien el tipo de personajes del poder económico que se vinculan con el tipo de personajes del poder político y hemos tenido una pequeña rotación de élites efectivamente sin que la naturaleza de esa relación cambie todavía, sino que lo que tengamos ha sido una especie de sustitución de los personajes, pero no de la trama de la obra de teatro. Bueno, entonces, si esto sucede en este espacio nacional, lo mismo sucede en los estados de la República y sucede también, por supuesto, en los municipios. Entonces, estas redes son las redes que gobiernan realmente, las redes que articulan a los empresarios locales con los gobernantes locales, los gobernantes con empresarios tal vez de carácter incluso estatal y a veces nacional. Entonces, mientras no tengamos manera de transparentar esas redes sociales que articulan a las élites económicas y políticas, tampoco vamos a poder entender o intervenir provechosamente en la democratización de la vida pública local. Entonces, resumo, el problema es la experiencia del Plan Estratégico de Juárez siendo, desde mi punto de vista, la mejor del país en términos de ejercicio ciudadano de rendición de cuentas, siendo la mejor organizada, la más profesional, la que ha creado instancias de distribución de la información, la que tiene buenas relaciones con los medios de comunicación locales. O sea, no hay mejor experiencia que la suya. Y si ustedes, a pesar de eso, tienen relativamente poco éxito porque finalmente el cuerpo edilicio se puede dar el lujo de no darle información, de hacer contratos simulados, de continuar con las prácticas tradicionales de corrupción, eso nos indica que el problema es más grave y que exige de nosotros hacer algo más que lo que hacemos. Y el hacer algo más que lo que hacemos entonces tiene que ver con las reformas políticas más sustantivas que necesita el país. La reforma del municipio, de la cual se habla durante mucho tiempo, pero no se toca la integración del cabildo, que eso es lo central, mientras los partidos, insisto, determinen quiénes van a ser los regidores, estos le van a responder a los partidos y no a los ciudadanos. Entonces tenemos que modificar ese problema nodal. Y segundo, tenemos que investigar ya no, digamos, discursivamente, testimonialmente, lo que sucede en los cabildos y sus decisiones, sino rascarle un poquito a las redes que operan detrás, redes de intereses, redes que explican el funcionamiento efectivo de la acción de casi cualquier gobierno en cualquier parte del país. Miren, acaba de la Secretaría de Hacienda de poner una estrellita a la gobernadora de Sonora, como diciendo que el gobierno de Sonora es el más transparente del país en lo que va de esta administración. Es verdaderamente sorprendente, porque si uno ve lo que sucede en el estado, pues es poquísimamente transparente y hay montones de problemas no resueltos y cantidad de cosas que no sabemos. Si ese es el mejor gobierno en términos de transparencia a nivel nacional, reconocido por el actual gobierno federal, estamos en un grave problema nacional, porque el nivel real
de transparencia en ese estado es pues más bajo que el que estamos observando en el caso de la Ciudad Juárez. Entonces imagínense ustedes cómo estará el país. No se diga en mi estado, yo vivo en Veracruz, es un estado gobernado por el mismo partido del gobierno federal, y la verdad es que no sabemos nada, no sabemos cuáles son las listas o los de beneficiarios de la política social. Cambiaron la forma de diseñar las estadísticas criminales en la Fiscalía del Estado, de manera que ahora ya no todas las muertes de mujeres son feminicidios, no sabemos por qué unas sí y otras no, no hay criterios claros, no sabemos qué información se produce. El Poder Judicial no ofrece información alguna de ninguna índole, se ha integrado de una forma arbitraria. El Congreso del Estado es un nido de prácticas corruptas, cada diputado ha metido a sus familiares, en fin. O sea, tenemos una reproducción de las prácticas políticas priistas en todos los niveles de gobierno del actual partido gobernante. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos mucho que hacer los ciudadanos todavía, pero tenemos que pensar un poco más en grande. Y a nivel local, vamos a tener que pensar en la reforma municipal, una reforma política de fondo, y vamos a tener que pensar en que las investigaciones que debemos realizar tienen que transparentar otra cosa que no hemos transparentado, que son las redes de intereses que articulan políticos y empresarios a nivel local. Pues muchas gracias y muchas felicidades a los compañeros del Plan Estratégico de Juárez. Es notable su esfuerzo. Yo les suplico a ustedes que escriban mejor esta información. Mucha de su experiencia está bien narrada en estas presentaciones, pero hace falta sistematizarla. Por favor, les exhorto que lo hagan. Hay un señor que se llama Boaventura de Sousa Santos, un famosísimo intelectual internacional, que dice que el peor desperdicio que hacemos es el de nuestra experiencia. Y la experiencia de ustedes es riquísima. Por favor, sistematícenla, dénosla, distribúyanla, porque realmente necesitamos en el país saber más de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Vamos a tomar en cuenta esta última observación. Muy interesante toda la intervención. Le pido a todos los ponentes que puedan activar su cámara para empezar la sesión de preguntas y respuestas. Nos hemos extendido un poco en el tiempo, entonces vamos a tener nada más espacio para realizar 3 preguntas, las más repetidas, como lo hicimos la vez pasada. La primera, muy brevemente, va para Abel Chacón. Muy brevemente, la preguntaron varias veces y por eso no la quise dejar fuera a pesar del tema del tiempo. Hablaba sobre este incumplimiento en las convocatorias en Cabildo y en las comisiones de regidores. Y la lógica, digo, lo preguntaron de muchas maneras, pero la trato de acomodar así. ¿Por qué si están incumpliendo con el reglamento de la Ley de Participación Ciudadana no se han invalidado los acuerdos y las votaciones? ¿Cuál es la autoridad encargada de revisar que se cumpla con este reglamento y quién pone esas sanciones? Ok, gracias. Me dijiste muy brevemente, entonces rápido. Sí. Pues bueno, como bien comentaba hace un momento Sergio en su exposición, la autoridad y las dependencias que tendrían que estar vigilando el buen desempeño de la administración, como es la Contraloría como órgano interno de control, depende del presidente municipal. La máxima autoridad en el municipio es el ayuntamiento, y es el ayuntamiento quien está incumpliendo con esta ley de participación ciudadana, al no dar esta información para que las personas podamos participar. Entonces, en este sentido, es realmente muy complicado. El órgano interno de control está bajo el control del presidente municipal, pero nosotros, en todo este ejercicio que hemos estado haciendo, como lo hemos comentado hoy y durante los demás foros, hemos estado trabajando de cerca con el Comité Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción y con el Comité de Participación Ciudadana. Nos hemos acercado con ellos. Ahorita Abril puso un ejemplo de algunos acercamientos que hemos tenido con ellos. Hemos estado buscando que a través del Sistema Estatal Anticorrupción, pues se active los órganos internos de control en los municipios para el caso de la Contraloría.
Entonces, ¿a dónde pudiéramos nosotros recurrir en este momento? La Contraloría, insisto, está cooptada ahí por el presidente municipal. La máxima autoridad es la que está incumpliendo el mismo reglamento. Entonces, pues las opciones se van reduciendo. Y en esta experiencia de nosotros nos hemos estado presentando denuncias en la Fiscalía Estatal Anticorrupción, en la auditoría. Muchas cosas se quedan ahí porque faltan existen muchas lagunas todavía en la ley y para el caso particular, en la ley de participación ciudadana, que sin duda tiene un catálogo de mecanismos muy buenos, muy interesantes. No tiene el tema de las sanciones o las autoridades que puedan ejercer o aplicar las sanciones necesarias ante el incumplimiento de las autoridades. Para este caso, pues el Cabildo y todo lo que tiene que ver con los comités de adquisiciones y obra pública. Perfecto, muchísimas gracias. Yo creo que bastante claro. La siguiente va dirigida a Rodolfo Leiva. Hablaba sobre el principio de gratuidad, mientras una de las intervenciones hablaba sobre este cobro por la información, y se menciona que hace apenas algunos días se volvió a cobrar por la información, a pesar de ya haber tenido una resolución pidiéndoles no hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las sanciones a las que son sujetos los funcionarios de gobierno por hacer este bloqueo a través de cobros de manera reiterada? Bueno, yo creo que es muy importante enfocarnos en corregir esas fallas. El municipio ya en los casos que han planteado como recurso de revisión ha corregido y ha tratado de entregar información ya sin cobrar. El problema es eso que están señalando, que en las nuevas solicitudes, a pesar de que se sabe que no puede cobrarse por la reproducción informática, no física de documentos, sino en archivo electrónico o en escaneo en PDF, pues ese sí es definitivamente un problema. ¿Qué es lo que debe hacer el ICHITAIP? El ICHITAIP debe examinar a través de su Consejo General estas inconformidades. Y en esas resoluciones tendremos que ser más claros y más determinantes para que ningún área administrativa, ni las unidades de transparencia, ni del municipio de Juárez, ni de algún otro sujeto obligado del ámbito municipal o estatal, intente cobrar por escanear documentos o por permitir el acceso a los archivos electrónicos. En caso de incumplimiento, de conducta reiterada, pues a través de las resoluciones podremos implementar las medidas correctivas. Sin embargo, yo creo que la solución va a estar en estos procesos de comunicación, en estos foros, en la capacitación e incluso en la interacción. Por ejemplo, en los acuerdos y en las resoluciones que estoy yo realizando, tanto el ciudadano como la autoridad tiene conocimiento de mi número de celular privado, personal, para que pueda tener una comunicación directa en el ámbito de la ley, pero para que pueda simplificarse el procedimiento y para evitar estas malas prácticas. Yo creo que aunado a esas comunicaciones que hagamos a través de las resoluciones, más las capacitaciones y las difusiones que estemos haciendo, esa práctica debe erradicarse completamente. Y yo he visto que en los sujetos obligados que lo estuvieron haciendo, comprendieron que está incorrecto. Pero lo que sí ya no es aceptable es que en las nuevas solicitudes de todos modos se está exigiendo ese cobro, porque se está haciendo que el ciudadano recorra todo ese trámite de inconformarse. Lo que debe suceder es en el ámbito del municipio y en el ámbito de otros sujetos obligados, las unidades de transparencia deben establecer una comunicación seria con las otras áreas administrativas y aclararles que no se puede estar cobrando por escanear documentos o por permitir el acceso a los archivos electrónicos. El único cobro que se permite por ley es cuando se hace una reproducción física de la información, ya sea a través de un papel impreso o a través de algo grabado en un disco compacto, pero pues ya
Eso es obsoleto cuando podemos tener toda la información escaneada y en archivo electrónico en la propia red de informática mundial. Muy bien, muchísimas gracias. Y como última pregunta va dirigida a Alberto Olvera. En la ponencia hablabas sobre estos procesos y los cambios que se tienen que hacer, principalmente en la composición del ayuntamiento. Sin embargo, también hablabas del éxito limitado que se ha tenido, ¿no?, a nivel nacional en estos procesos. Entonces, en tu opinión, ¿qué puede hacerse para que la ciudadanía pase de la participación electoral y de entender la política como algo relativo a partidos políticos y votación? ¿Cómo podemos transitar de eso hacia una participación más activa? ¿Consideras que hay que hacer cambios legislativos y nuevas leyes para que la ciudadanía participe en otros espacios, o si es más un proceso, digamos, de conciencia? ¿Cómo ves ese panorama? Miren ustedes la paradoja mexicana. Justo en los años en que se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información y luego los estatales, justo en estos años ha sido cuando la corrupción ha sido más grande, más evidente, hasta llegar al paroxismo en la época de Peña Nieto. Eso quiere decir que las instituciones de acceso a la información y transparencia no lograron detener las prácticas ilegales. Hay que reconocerlo. Empecemos por reconocer los hechos. Y también es claro que los ejercicios de observación ciudadana son importantísimos porque van construyendo una imagen crítica de los acontecimientos, pero no son suficientes. Requerimos en ese sentido de transformaciones políticas profundas que lamentablemente ningún partido está proponiendo en este momento, tampoco el partido gobernante actual. Por eso ponía yo en primer lugar la agenda de la transformación del municipio, de la instancia municipal, de cómo se constituye el gobierno municipal. Tenemos en México todo tipo de municipios, desde los más pequeños hasta los gigantescos. Tenemos todo tipo de circunstancias, pero hay una constante. Los gobiernos locales están controlados, sea por los partidos políticos coaligados que nombran a sus representantes dentro de ese gobierno, y por alcaldes que finalmente para llegar al poder han hecho compromisos diversos con intereses locales para poder financiar campañas y lograr ganar una elección. Entonces, tenemos un problema estructural. ¿Cómo controlamos a una clase política que en México ha logrado un nivel de autonomía en relación a la sociedad gigantesco? De tal forma que le ha permitido construir instituciones de acceso a la información y muchas leyes de participación ciudadana en casi todo el país, y sin embargo, seguir llevando a cabo la política como siempre, como sin cambio sustantivo alguno, tal vez con nuevos mecanismos de simulación, eso sí, con invención creativa, digamos, para poder saltar las restricciones que la ley impone. Entonces, si los ciudadanos queremos avanzar, tenemos que transformar ese orden de cosas. Y ese orden de cosas empieza entonces por una reforma radical del sistema político, no solamente de las legislaciones específicas sectoriales. Y esa transformación política más estructural tiene que ver entonces con controlar la autonomía de la política partidaria, es decir, la autonomía que los partidos tienen respecto a la sociedad y que el gobierno mismo tiene respecto a la sociedad. Mira una cosa sencilla, nada más para que entendamos esto. Ustedes han criticado con toda propiedad el hecho de que el gobierno local haga licitaciones a modo o de plano no haga licitaciones. Eso el gobierno federal lo hace también, todos los gobiernos estatales lo hacen también, y el gobierno actual lo hace más que los gobiernos anteriores. O sea, el gobierno que combate la corrupción es el que menos licitaciones hace. Entonces, uno se preguntaría, ¿cómo se combate la corrupción? Licitando menos, ¿no? O sea, haciendo asignaciones directas cada vez más. Peor aún, con la militarización que tenemos hoy de muchos ámbitos de la vida pública, tenemos que ahora se alegan razones de seguridad nacional para no dar información alguna de las obras públicas que el ejército lleva a cabo
puesto que parece estar al margen de la ley, al menos en lo que se refiere al acceso a la información. Entonces, tenemos que entender que si bien se puede decir en el discurso muchas cosas agradables, como que luchamos contra la corrupción, en la práctica esto no se observa. Y por tanto, tenemos que pensar como ciudadanos que tenemos que tener mucho más capacidad de influencia en el asunto, en los asuntos gubernamentales cotidianos. Una forma de hacerlo será muy posiblemente facilitar hasta cierto punto nada más la formación de partidos, fortalecer candidaturas independientes. Miren, a nivel municipal es donde es más viable tener candidaturas independientes. Es muy difícil, hay experiencia, ha habido ya muchos alcaldes independientes. Es muy difícil para ellos, sin embargo, gobernar porque quedan controlados por un cabildo, que es en donde están los partidos políticos y lo controlan. Incluso hay alcaldes de Morena, por ejemplo, que tienen mayoría en el cabildo, pero las fracciones de su propio partido los obligan a hacer ciertos negocios y contratos que benefician a cada uno de los miembros de ese cabildo. Entonces, resulta que el alcalde no necesariamente puede gobernar aunque sea independiente si continuamos integrando los cabildos de la forma en que lo estamos haciendo. Entonces, necesitamos fortalecer la idea de las candidaturas independientes, pero hay que integrar los cabildos, insisto, por lo menos de manera territorial, en una manera distrital, parecida a la que tenemos en la elección de diputados, pero tal vez con mayor precisión, con una ingeniería muy bien diseñada, de tal forma que sea posible que las unidades territoriales de representación sean más o menos homogéneas y sean fáciles, digamos, de identificar para los ciudadanos. Esa es una primera tarea. Y la otra será trasladar algunas responsabilidades municipales a ámbitos microlocales de gobierno. Una reforma de la gobernanza municipal que permita acercar el control de la obra pública e incluso la decisión a espacios cada vez más locales, microlocales, si ustedes lo quieren llamar así, de tal forma que podamos ir construyendo ciudadanía poco a poco desde lo microlocal a lo local, ¿no? Que eso es una cuestión que no hemos logrado realizar. Hay experimentos en el mundo, muchos experimentos en el mundo sobre cómo esto se puede hacer. Otro día podemos platicar de ello, pero lo cierto es que requerimos reformas políticas de fondo. Ojalá que eso nos quede claro a todos, porque realmente, si bien estos comentarios y estos esfuerzos son indispensables y hay que sostenerlos y publicitarlos a nivel nacional, no serán suficientes si no actuamos simultáneamente también en un orden más macropolítico. Perfecto, muchísimas gracias. La verdad es que tiene razón, esto da para una plática bastante extensa y podríamos estarnos aquí varios días, yo pienso. Desafortunadamente, para términos de este foro, ya estamos bastante retrasados con el tiempo, entonces voy a ceder la palabra a Sergio Mesa para que haga el cierre del foro. Sergio, adelante. Bueno, pues agradecer a Rodolfo, Alberto, su participación, Abril, Abel, Alexios. Siempre es bueno platicar sobre estas cosas, escucharnos, ¿sí? Siempre estar pensando en cosas nuevas. Estos ejercicios son con la única intención de fortalecer nuestras instituciones públicas desde la participación de la ciudadanía. Nos interesa que haya instituciones que realmente estén atendiendo las necesidades, las prioridades de la ciudad. Y nosotros hemos visto precisamente a lo largo de los ejercicios que hemos hecho en la historia, ¿sí? De repente nos dicen, ¿por qué no? Todas las administraciones nos dicen lo mismo, ¿por qué no más a esta administración vigilan? ¿Por qué no a la anterior? Y se les olvida que ya lo hemos hecho, ¿no? Esto no es personal, ¿sí? Estos ejercicios no son personales, son institucionales. Lo que queremos es que haya gobiernos fuertes, sólidos, ¿sí? Que sean ejemplares en el cumplimiento de la ley, que nos permitan a todos tener mejores condiciones. Lo que comentaba Alberto, es muy importante que recordemos todo el camino que tenemos recorrido en cuanto a los regidores. Está actualmente en el Congreso la iniciativa que presentamos de elección directa de regidores, bajo la iniciativa Yo Elijo Regidor se llama, y está ahorita pendiente por todo
revolujo que hay en el Congreso, y la estamos retomando. También comentar que bueno, es importantísimo que nosotros vayamos teniendo memoria, ¿sí? Este año, pues ya empezó el proceso electoral del año que entra, ¿sí? Es importante, hablaba Alberto del costo político. Yo creo que es algo importante y es una herramienta que tenemos y no tenemos que olvidarla, ¿sí? Tenemos que hacerla presente, y bueno, nosotros lo planteamos de una lógica de exigencia, ¿sí? Nosotros hablamos de una ciudadanía fuerte que se capacita, que se organiza fuera de los esquemas clientelares, que propone, que vigila y que exige, y eso es lo que estamos tratando de construir. Vamos aprendiendo del camino. Bueno, pues hasta aquí vamos, hasta aquí nos ha dado hasta aquí nos llega el agua. Agradecemos mucho a quienes nos han seguido esta tarde, noche en el foro. La información que aquí hemos presentado va a estar disponible en planjuarez.org. Estaremos dando seguimiento, Rodolfo, a estos nuevos cobros que está haciendo la autoridad municipal, y bueno, ya estaremos ahí en contacto contigo. Les agradecemos mucho, buenas noches, hasta la semana que entra, que hablaremos sobre las posibilidades de participar ciudadanamente en la prevención y el combate a la corrupción. Buenas tardes, adiós. Muchas gracias. Suerte. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias, Rodolfo. Buenas tardes. Gracias. Gracias a ustedes. Un placer compartir. Igualmente, hasta luego. Ahí te vamos a buscar, Alberto. Ojalá que sí, Ojalá.